¿cuál sería el rol de la iglesia o qué cosa nos toca hacer a nosotros, ¿no? Como dije al principio, es importante que nosotros podamos luchar y nos atrevamos. O sea, no podemos amoldarnos a lo que está haciendo la ideología de género, ni normalizarla, ni tomarla como algo que está bien. Y de hecho hay mucha gente que está haciendo eso. O sea, hay gente que está aceptándola. Hay iglesias LGTB. Mientras estaba investigando para dar esta charla, me acordé de que la primera iglesia inclusiva de Argentina se fundó acá en Córdoba en el 2019 o 2020. 2020 creo que fue, ¿no? O sea, se está avanzando y hay mucho, cada vez hay más páginas y lugares en internet de cristianos LGTB o cristianos con identidad de género que están a favor de la ideología de género porque son gente que son cristianos pero que no quieren ceder, no lo consideran como un pecado y no quieren ceder a eso. Existe la Biblia, la famosa Biblia inclusiva, lo que se llama la teología queer. La Biblia inclusiva toma algunas partes, que es como las Biblias católicas. Toman las partes que la Biblia católica dice que estaban los hermanos de Jesús, te pone una nota al pie de página que dice, sí, pero no eran los hermanos de sangre, porque María murió virgen, ¿no? Entonces te niega lo obvio. La Biblia LGTB dice lo mismo. Los versículos que confrontan a la homosexualidad, te pone una nota al pie y dice, sí, pero no es que es pecado, no es que Dios está en contra de eso, sino que lo dice. Y hay algunos versículos particulares o pasajes particulares que toma que son el siervo del centurión, el centurión que se acerca a Jesús para pedirle que sane al siervo. Ellos dicen, sin ninguna prueba y sin ningún fundamento, pero dicen que eran pareja, por eso el centurión pide, porque era su amante, el siervo, por eso pide que Jesús lo sane, que tenía tanto amor que quería que lo sane, y Jesús, como ama a los homosexuales, lo sanó. Es mentira, pero dicen eso. Dicen de David y Jonatán, cuando David amó a Jonatán, dicen que ellos dicen que en realidad el amor fue un amor erótico y homosexual, lo cual también es mentira y la Biblia nunca dice eso. Y todos los versículos que la Biblia condena dicen que no es que Dios está condenando eso. Pero Santiago, en la epístola de Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado, ¿no? Yo creo que uno de los roles más importantes de la iglesia es levantar una voz y denunciar que esto no es voluntad de Dios y que el juicio de Dios viene porque estas cosas se permitan, por leyes injustas. Nosotros podemos participar en política, digamos, no está prohibido. Hay gente que tiene un llamado para participar en política, pero todos tenemos, o sea, algunos tienen llamado y otros no, pero sí todos tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciar cuando un gobierno está tomando leyes injustas, ¿no? Y cuando un gobierno se torna injusto. Y tenemos la obligación de anunciar que el juicio de Dios viene por malas decisiones y por leyes, ¿sí? En la época de la Alemania nazi, siempre se dice que cuando pasaban los trenes que llevaban los detenidos a Auschwitz y que iban a las cámaras de gas para ser asesinados, dicen que había iglesias, eso lo dice la biografía de Bonhoeffer, que había iglesias en donde estaban cerca de las estaciones de trenes y cuando estaban en reunión y pasaban los trenes con los judíos que iban a las cámaras de gas, subían el volumen a las reuniones para no enterarse de lo que pasaba afuera, ¿no? Y subían el volumen para no escuchar los gritos de los judíos que pedían ayuda, ¿no? Hoy estamos presenciando un genocidio que es el aborto. El aborto en Argentina, hay alguna cifra de que entre 2021 y 2022 se produjeron aproximadamente unos 160.000 abortos en hospitales públicos y en centros de salud públicos, lo cual es muchísimo. Hubo nazis que fueron a juicio por mucho menos que esto. Y nosotros como iglesia hoy tenemos un genocidio cerca nuestro. Algunos dicen que en las maternidades de Córdoba se producen entre 4 y 8 abortos semanales, cada una de las 2 maternidades de la ciudad de Córdoba. Y nosotros estamos presenciando eso. Nos queda a nosotros decir, ¿no?, que a Dios no le agrada eso y que eso va a traer consecuencias. Levantar la voz, ¿no? Aunque nadie nos escuche.
a la próxima lámina. Apocalipsis 18:4, hablando de la gran Babilonia y la gran ramera. Dios le dice, la palabra que escucha el apóstol Juan, dice, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Si Dios le dice a su pueblo que salga de Babilonia, es porque el pueblo puede ser contaminado por Babilonia igual, ¿no? Porque, digamos, no está exento de eso y no está libre de ser contaminado por Babilonia, ¿no? Lo que hay diferencias en diferentes puntos escatológicos. Hay gente que tiene diferentes doctrinas y la verdad que la escatología no hace a la salvación. Entonces uno no tiene que ponerse a discutir escatología, qué es lo que piensa o qué no. Pero sí hay un punto importante, y que es que cuando Apocalipsis habla del levantamiento del anticristo, está hablando de un gobierno totalitario y de un gobierno único, que puede llegar a ser un único gobierno mundial, global, o algunos dicen que va a ser 10 naciones poderosas que se unen y que esas 10 van a gobernar a todo el resto, pero o va a ser un gobierno globalista, digamos, totalitario y global, o va a ser un gobierno de 10 naciones poderosas que van a someter al resto. Pero sea como sea, nosotros estamos empezando a vislumbrar un poco eso, ¿no? De que la ideología de género está tendiendo a eso. Todo lo que tiene que ver con transexualidad, primero se empezó con transexualidad. Yo he visto casos de niños donde se habla de infancias trans. Cuando hablan de infancias trans, los casos que yo atendí y que trabajé, siempre era una influencia de la madre. En los casos que yo trabajé. Puede ser que sea influencia de otra persona también, no solo de la madre. Pero en los casos que yo trabajé, la madre que quería tener una nena y que tuvo un varón, quería que ese varón sea nena y lo empieza a vestir como nena. Hubo otro caso, me acuerdo, que era la abuela la que le compraba vestidos y lo vestía como nena. Pero todo lo que empieza desde lo trans es para que uno empiece a aceptar y a normalizar. Pero empieza con la transexualidad, pero después sigue los transedad, que son aquellos que dicen que no tienen la edad que aparenta. Y ya vemos un hombre ridículo en Canadá que tiene más de 40 años, pero dice que se autopercibe como nena de 6, y se hace 2 colitas y va al jardín de infantes. Algunos se ríen, digamos, pues es ridículo, te reís cuando lo ves, pero hace poco escuché a alguien que decía, tengan cuidado porque no apuntan a nosotros, ¿no? Yo ya tengo más de 40 años, yo no voy a entrar en esa pavada, pero sí apuntan a los adolescentes y a los niños. Y el niño sí crece viendo eso como algo normal. Y eso es lo que ellos apuntan, ¿no? A que ellos naturalicen, los chicos naturalicen eso y lo vean como normal. Babilonia tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de Sodoma y Gomorra, mucho de perversión sexual, mucho de procreación, no en términos naturales. Hoy se está hablando de que la inteligencia artificial puede llegar, se habla de que puede llegar a crear de alguna manera vida sin necesidad de que haya relación sexual, ¿no? Sino separando el óvulo de la mujer y el espermatozoide y fertilizando fuera del vientre materno. Entonces, esto es algo que sí está avanzando y que es grave. Decía, comienza con la transexualidad, las infancias trans, los transedad. Después están los transespecies, que son personas que se creen que son un animal, que no son un ser humano. Y está el caso de ese hombre que se creía que era un ciervo, que se había comprado un traje de ciervo y se pintó de ciervo y se puso los cuernos y salió al bosque en temporada de caza, y que hubo en Estados Unidos, esto es verdad, y hubo cazadores que lo confundieron y lo mataron y se murió de un tiro, pero claro. Pero bueno... Pero ¿hasta dónde llega el ridículo, no? Digo, y la inconsciencia de creer que las leyes naturales no rigen para nada. Y después de las transespecies están los transcapaces, que son gente que quieren ser, como decir, quieren tener una discapacidad. Una mujer en Estados Unidos quería ser ciega y se echó creo que aceite de batería en los ojos, se quemó los ojos porque decía que quería vivir la vida como un no vidente. Otra mujer se tiró de un 3er piso porque quería ser lisiada
y está en silla de ruedas y se fracturó y no puede volver a caminar, pero ella quería vivir la vida en silla de ruedas porque se autopercibía transcapaz. Y por último, todo eso lo que deriva es en el transhumanismo. Y el transhumanismo son implantes electrónicos y mecánicos en el cuerpo humano, ellos dicen para mejoramiento, ¿no? Para mejorar el cuerpo humano y para potenciarlo. Y uno de los paradigmas que tiene el transhumanismo es que creen que la muerte es una enfermedad y que se puede llegar a ser inmortal. Y eso es lo que buscan, ¿no? Llegar a la inmortalidad por vía mecánica y por la ciencia. Y hoy tenemos un caso muy llamativo, que yo creo que es el primer caso en el mundo, en donde hay por lo menos el primero que yo escucho abiertamente, pero hay un candidato a presidente en Argentina que ya ha dicho que él está a favor del transhumanismo y puede llegar a ser una salvación o puede llegar a ser la peor pesadilla que tenga Argentina, ¿no? Hay un candidato a presidente que ya lo dijo en público y hay filmaciones de eso, lo cual es peligrosísimo. Bueno, la próxima, Hechos 17:11, dice, está hablando de los cristianos de Berea. Pablo va a Berea, se encuentra con estos cristianos y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra que Lucas utiliza como nobles, nosotros se nos viene la idea de que eran como más transparente o más íntegro, pero esa palabra viene de nobleza o de realeza, ¿no? Pablo está diciendo, ellos eran pertenecían a la realeza o a la nobleza porque escudriñaban las escrituras para ver si no le estaban mintiendo lo que yo le decía. Y Pablo dice, ahora a mí se me viene cuando muchas veces se ha hablado de mentalidad de reino y cuando en realidad la Biblia lo que dice que mentalidad de reino es ir a la escritura y comprobar si eso es así como se dice, ¿no? Como se está enseñando. Y es lo que hoy se conoce como pensamiento crítico. Es ir a la raíz, hacer una investigación y no quedarme solo con lo que me dicen. Porque si no va a haber un momento en donde ya no va a ser confrontativo como los LGTB que van al choque y que se burlan del cristianismo y que prenden fuego a las Biblias y que es tan obvio, sino que va a ser más sutil, ¿no? Y eso nosotros tenemos que ser expertos en las escrituras, ¿sí? Los de Berea pertenecían a la realeza. Pablo lo ve como gente de la nobleza porque iban a las escrituras, no se quedaban con lo que le decía, por más que sea un famoso predicador reconocido, sino que comprobaban si lo que la persona decía estaba en la escritura o si lo que ellos creían era lo correcto, ¿no? Pero no se quedaban con lo que le decían. Otro caso en la Biblia es el del buen samaritano. Como decía recién, al principio hay mucha gente que pertenece, tal vez siente atracción al mismo sexo, está confundido en su identidad sexual, pero está necesitando ayuda, están pidiendo ayuda, ¿sí? La gente que está definida, que ya tomó la decisión. Yo me acuerdo cuando fue en el 2018, cuando no se pudo aprobar el aborto el 8 de agosto del 2018. Me acuerdo que el otro día hubo un filósofo muy conocido que es Darío Zeta, que es el hermano del periodista. Y él puso en su Instagram, porque se acuerdan que llovió toda la noche, no sé si los que han ido, llovió toda la noche y al otro día salió el sol, ¿no? Cuando no se aprueba el aborto. Y él subió una foto en Instagram al sol, al cielo despejado y decía, parece que Dios existe, será contra él la lucha, dijo. En su Instagram, un judío. Y entonces, eso están abiertamente en contra. Yo no sé, si el Señor los quiere tocar como el apóstol Pablo, como Saulo, yo no tengo ningún problema. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero yo no siento que Dios me esté mandando a mí a convertirlo, a meterme en una marcha. Hay gente que va a la marcha feminista porque se cree que se puede convertir la feminista, pero yo no siento que a mí el Señor me mande a convertir a una feminista en una marcha. A mí me preocupa más la gente que tiene temor de Dios y que necesita ser contenida, o que quiere hacer las cosas bien y que tiene valores y que necesita ser cuidada, porque
cada vez vamos a necesitar contenernos más entre nosotros, ¿sí? El buen samaritano, la parábola del buen samaritano en Lucas 10 del 25 al 37, el buen samaritano pasa el levita y pasa de largo, lo ve y pasa de largo, pasa el sacerdote, lo ve y pasa de largo, y viene el samaritano que no era ni sacerdote, ni levita, ni religioso, y ve a una persona que está lastimada, tiene compasión, y el buen samaritano la levanta, le pone aceite en las heridas, lo venda, lo consuela, lo acompaña, lo lleva a un lugar, le paga el lugar para que lo contengan, para que pueda descansar la noche. Y incluso cuando él se va dice, yo te dejo 2 denarios y si gasta algo más, yo te lo voy a pagar cuando vuelva. ¿Sí? El buen samaritano es el espíritu que nosotros tenemos que tener en esta época con gente que está confundida o que cae en los lazos de estas doctrinas y estas ideologías. La ideología de género se maneja con todas las artimañas o herramientas que se utilizan para manipulación de masa y para control de masa. Se mueven como terroristas, están formando terroristas. De hecho, hay un texto de la ESI que dice que la escuela se considera la escuela como un ámbito de resistencia, no como un ámbito de aprendizaje, ¿no? Entonces, si considera la escuela como un ámbito de resistencia, quieren formar terroristas dentro de los colegios, ¿no? Pero hay gente que cae en garras de esto. Y la mayoría de las personas que capta el feminismo y la ideología de género y el lobby LGTB son personas que no tienen familia o que tienen lazos familiares muy fragmentados. Esos son los más vulnerables, son los más débiles. Y esos son los que buscan. Y esas personas sí tienen una posibilidad para salir y sí merecen que le dediquemos tiempo. Ezequiel capítulo 3 es un pasaje que a mí el Señor me habló mucho. Versículo 8, antes, final del capítulo 2, Dios le da a comer el rollo a Ezequiel. Dios le dice que coma el rollo. El rollo es representación de la Biblia y de las Escrituras. No es lo mismo leer la Biblia o estudiar la Biblia que analizarla, y no es lo mismo analizar la Biblia y aprenderla y memorizarla que comerla. Comerla es otra cosa. Jesús fue el verbo hecho carne, fue la palabra, se hizo carne. Comer la escritura es que la escritura yo no voy a hacer nunca, o sea, quiero ser como Cristo, pero que la palabra se haga carne en mí. Comer la escritura es rumiarla, pensarla, meditarla, razonarla y meditarla, y a veces quedarme en un solo versículo masticándolo hasta que lo digiero. A Ezequiel Dios le da el libro, lo come y le sabe dulce al paladar, a la boca. Pero en el capítulo 3, versículo 8 dice, Dios le dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. ¿Cuándo se le hace la frente dura como diamante a Ezequiel? Después de comer el rollo. Comiendo la escritura es como nosotros vamos a confrontar esto. Algunos dicen una batalla cultural. Nosotros creemos que es una batalla espiritual, y es una batalla espiritual que se maneja en términos espirituales. Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nuestras armas son espirituales, ¿sí? Y es una batalla espiritual. Comer el rollo hace que la frente sea dura. En el lóbulo frontal es donde se ubica se llaman las funciones cerebrales superiores, que es las noxias, las praxias del lenguaje. La noxia es el conocimiento razonado, el pensamiento abstracto. Las praxias es el manejar un auto, es una actividad que necesita coordinación de todo el cuerpo. Y el lenguaje. Esta parte frontal es la que no tienen los monos cuando se hace una tomografía del cerebro de un mono. El mono le falta, esto lo tiene plano, ¿no? Y por ejemplo, cuando se trabaja con un adicto, los psiquiatras dicen, este está frontalizado, porque está como si estuviera limado esta parte del frente, y por eso tiene menos capacidad de comprensión. A Ezequiel Dios le dice, yo voy a poner tu frente dura como diamante, es porque está hablando del conocimiento y de los conceptos,
mis conceptos no van a ceder frente a otro concepto cuando yo coma la Escritura. Cuando, en la medida que nosotros comamos la Escritura, es que Dios va a hacer que no me hagan cambiar de parecer y que sea ellos, los conceptos de ellos, los que sean quebrados. No es escuchando católico, no es leyendo libros de católicos, no es prestándole el púlpito a católicos. No es leyendo libros de información científica, es comiendo la palabra. Y en esto es donde tenemos que recuperar el valor de la reforma de Lutero, que puso la supremacía de la Escritura. Y hoy, con mucho respeto, pero a veces en las iglesias se escucha más un mensaje centrado en otra cosa que centrado en Cristo y que sea escritural, ¿no? Y solo la Escritura es lo que va a hacer que en un tiempo difícil como el que se viene, nosotros podamos permanecer, ¿sí?